En la vida ocurren muchas cosas extrañas todos los días, y parece que las más sorprendentes se encuentran en los lugares más inesperados. Desde una antigua iglesia revivida por fantasmas hasta el sorprendente hallazgo de un dron que dejó a todos asombrados, en este video veremos algunas de las cosas más sorprendentes que se encuentran en los lugares más inesperados. Número 11. Iglesia revivida por fantasmas. Provocando el pánico entre los asistentes, los lugareños interpretaron el suceso como una señal de maldición y abandonaron el templo para siempre. La iglesia quedó expuesta al paso del tiempo y al saqueo de los comunistas, que se llevaron sus pinturas, estatuas y otros objetos de valor. La iglesia de San Jorge parecía condenada al olvido hasta que en 2014 un joven estudiante de arte le devolvió la vida. El estudiante, que buscaba un lugar para su proyecto final de carrera, se encontró con la iglesia en ruinas y vio en ella una oportunidad. Con el permiso del encargado del templo, creó varias esculturas de yeso cubiertas con telas blancas que colocó en los bancos, como si fueran fieles rezando. Las figuras fantasmales causaron una gran impresión en quienes las vieron desde fuera, y pronto la iglesia se convirtió en una atracción turística mundial. La obra del estudiante pretendía rendir homenaje a los alemanes que habían orado allí antes de ser expulsados tras la Segunda Guerra Mundial, pero también logró despertar el interés por la historia y la restauración de la iglesia. Antes de seguir viendo este video, pulsa el botón de suscribirte y haz clic en la campana de notificaciones ahora mismo para estar al día de nuestros futuros videos. Número 10. La bruja de las Catskills. Muchas personas disfrutan de caminar por la naturaleza y explorar nuevos lugares. Sin embargo, no siempre se sabe lo que se puede encontrar en el camino. A veces se pueden descubrir objetos extraños o misteriosos que es mejor dejarlos donde están. No vaya a ser que sean portadores de una maldición que nos persiga hasta el final. Eso fue lo que les pasó a dos amigos que se fueron a las montañas Catskill en 2018. Estas montañas son famosas por sus hermosos paisajes y sus desafiantes rutas. Los dos amigos se encontraron con una pequeña cueva y decidieron entrar a ver qué había dentro. Allí se toparon con una sorpresa que les cambiaría la vida. Era una estatua de madera con clavos en los ojos y una cuerda alrededor del cuello. La estatua tenía un aspecto siniestro y amenazador, y uno de los amigos sintió un escalofrío al verla. Sin embargo, el otro amigo sintió curiosidad y quiso llevársela como recuerdo. A pesar de las advertencias de su compañero, cogió la estatua y la metió en su mochila. No sabía el error que acababa de cometer. Al principio, todo parecía normal, pero pronto el amigo que se llevó la estatua empezó a notar cosas raras en su casa. La estatua parecía moverse sola de un sitio a otro sin que nadie la tocara. También había un olor nauseabundo que salía de ella, como si estuviera podrida por dentro. Por las noches, el amigo escuchaba golpes fuertes en las paredes, como si alguien quisiera entrar. Los fenómenos paranormales se hicieron tan intensos que el amigo no pudo soportarlo más y se fue a vivir a casa de otro amigo por un tiempo. Desesperado, buscó ayuda en internet y publicó su historia en un foro online. Esperaba que alguien le diera una solución para librarse de la estatua. Muchos le dijeron que tirara la estatua o la enterrara, pero él no podía. Por suerte, un experto en fenómenos paranormales se ofreció a ayudarle. El experto en paranormal la añadió a su colección de objetos misteriosos, pero pronto tuvo que retirarla porque las personas que tocaban la estatua sufrían convulsiones, accidentes extraños y pesadillas. Muchos creían que la estatua estaba poseída por algo malévolo, pero otros pensaban que la estatua era un condi, una estatuilla mística creada por el pueblo del Congo para proteger a las aldeas de brujas o malhechores. Por eso, algunos pensaban que tal vez el Anconi fue agresivo y malicioso con los excursionistas porque la robaron de la cueva donde debía estar. Número 9. La esfera de roca misteriosa de Bosnia. Un equipo de arqueólogos quedó desconcertado cuando descubrió unas enormes piedras esféricas en un bosque de Bosnia. Nadie sabe de dónde salieron los círculos de piedra ni cómo se formaron. El más pesado de los círculos pesaba unas 30 toneladas
y medía hasta unos 1,5 metros de diámetro. No se ha hecho ningún análisis para confirmar la composición de las piedras, pero su color rojizo marrón sugiere que están parcialmente compuestas de hierro. Los arqueólogos quedaron asombrados e intrigados por la existencia de estas extrañas piedras, porque hay mucho que aprender sobre ellas. Algunos piensan que los círculos de piedra bosnios fueron creados por una civilización olvidada hace más de 100 años, pero la falta de otras evidencias hace difícil llegar a esta conclusión. Si esta teoría se demostrara cierta, los círculos de piedra bosnios serían las esferas de piedra más antiguas creadas por los humanos hasta la fecha. Los arqueólogos todavía no pueden determinar el origen de las esferas bosnias. Sin embargo, muchas conspiraciones se encendieron a partir del descubrimiento de las piedras. Algunas personas piensan que las esferas bosnias no fueron creadas por los humanos, sino por criaturas extraterrestres. Número 8. La iglesia más aislada del mundo. Hay muchos lugares sagrados que se alzan en las alturas de las montañas donde los fieles acuden a rendir culto a su divinidad, pero ninguno se compara con la columna de Katsi. El monasterio más elevado y solitario del planeta se trata de una iglesia que corona una impresionante roca caliza de 40 metros de altura, situada a unos 200 kilómetros al oeste de Tiflis, la capital de Georgia. Hoy en día, la mayoría de los monjes que viven allí tienen que escalar una escalera metálica que está fijada a un lado de la roca para llegar a la iglesia. Este ascenso arriesgado lo realizan todos los días para ofrecer sus oraciones. La columna de Katsi no es un destino turístico, sino un espacio de recogimiento y adoración para los monjes. De hecho, solo los hombres de una orden religiosa específica pueden subir a la columna, y las mujeres nunca han podido acceder a ella en toda la historia. Los primeros monjes que se establecieron en la cima de la columna lo hicieron en los siglos X y XI. Allí vivían en total aislamiento y dedicaban cada día de sus vidas a rezar. En la actualidad, sin embargo, los monjes solo suben a la columna para orar en la iglesia, pero residen en el monasterio que hay debajo de la columna. Es el momento para la imagen de hoy. Este dron hizo un escalofriante descubrimiento en la cima de una montaña. El operador de este dron esperaba solo árboles cuando voló su aparato sobre la cumbre de la montaña, pero en cambio encontró algo que lo dejó helado. El dron captó 3 figuras en la parte más alta del sendero. Resultó que eran los 2 excursionistas y su perro que se habían extraviado en el Sendero de la Cabeza en el Bosque Nacional Pike de Colorado. El grupo se había desorientado en el bosque y había terminado vagando sin rumbo por el frío y la oscuridad. Afortunadamente, el grupo decidió esperar a que alguien los viera en una zona despejada. Fue la decisión correcta porque unas horas más tarde, un equipo de rescate salió a buscar al grupo desaparecido. Afortunadamente, los drones aceleraron la búsqueda y localizaron al grupo no más de 3 horas después. Los 2 excursionistas y sus labradores retrievers estaban sanos y salvos y fueron bajados por el sendero con seguridad. Si alguna vez te perdiste en un lugar desconocido, nos encantaría saber cómo lo viviste. Como siempre, te estaremos esperando en los comentarios. Número 6. La última casa en Holland Island. Esta casa fue la última que quedó en pie en Holland Island, una isla que desapareció bajo el agua. Esta casa victoriana se construyó en 1888 en Holland Island, en la bahía de Chesapeake. La isla llevaba el nombre de su primer dueño, Daniel Holland, un colonista británico. No fue habitada por nadie hasta finales de 1850, cuando se convirtió en una floreciente comunidad de pescadores y agricultores. Muchas personas vieron el potencial de la isla y a principios del siglo XX, Holland Island se convirtió en una de las islas más pobladas de la región. Nadie que vivía en la isla sospechaba que su hogar pronto sería engullido por el mar en ascenso. En ese momento, era una comunidad próspera y nadie pensó que tendrían que abandonar sus casas. No fue hasta 1914 que algunas personas notaron el agua creciendo lentamente y la costa erosionándose tan rápido como llegaron los pescadores. Decidieron mudarse al continente, pero algunas personas intentaron salvar la isla. Desafortunadamente, todo fue en vano. Al final,
Casi todos se fueron, pero en 1955 la isla fue comprada por el señor Stephen White, un ministro de la Iglesia que pensó que podía salvar la isla, o al menos lo que quedaba de ella. Intentó todo lo que pudo para detener el avance del agua, pero el destino de la isla estaba sellado. Para 2010, esta casa victoriana finalmente se derrumbó y sucumbió a la meteorización y la erosión. Aunque no queda nada de Holland Island para explorar hoy, su historia nunca será olvidada. Número 5. Misteriosos monolitos metálicos. Si eres un aventurero, quizás te encuentres con uno de estos misteriosos monolitos metálicos que surgen de la nada en lugares remotos. Desde el 2020 se han reportado varios avistamientos de estas columnas metálicas que miden hasta 4 metros de altura y que aparecen solitarias en los sitios más insólitos. Nadie sabe quién las ha puesto ahí ni cómo las ha transportado hasta lugares tan inaccesibles. Tampoco se sabe por qué aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Estos extraños objetos han generado todo tipo de teorías y especulaciones, desde que son obra de extraterrestres hasta que son parte de una campaña publicitaria. Algunos creen que estos monolitos son señales enviadas por seres de otro planeta, pero la verdad a mí me parece un poco fantasioso. Aunque es cierto que el origen y el propósito de estos monolitos son un enigma, sabemos muy poco sobre la persona o el grupo que está detrás de estos monolitos. Número 4. Mano del desierto de Atacama. En el extremo sur de Perú y el norte de Chile se encuentra el desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo fuera de los polos. Allí, la lluvia es tan escasa que hay zonas que jamás han recibido una gota. Por eso, pocos se aventuran a recorrer este territorio inhóspito y ardiente, y por eso también sorprende encontrar una enorme escultura en medio de la nada. Se trata de la Mano del Desierto, una obra de arte que desafía al desierto con su presencia. Esta gigantesca mano de piedra emerge del suelo como si quisiera alcanzar el cielo. Mide 11 metros de altura y se ve desde lejos, contrastando con el paisaje árido y desolado. Número 3. La última esperanza de la humanidad. Quizás nunca tengas la oportunidad de conocer la bóveda global de semillas de Svalbard, pero hay un motivo muy importante por el que se levantó en un lugar tan aislado. Esta impresionante bóveda se encuentra escondida en el interior de una montaña en una isla lejana del archipiélago de Svalbard, situado entre Noruega y el Polo Norte. Es como el Arca de Noé, pero en vez de animales, guarda casi todas las clases de semillas que existen en el mundo. Puede albergar hasta 4,5 millones de muestras de semillas, pero por ahora solo contiene alrededor de 1,5 millones de variedades de cultivos de cada rincón del planeta. La bóveda global de semillas se creó para asegurar que tenemos un respaldo o una reserva de todos los cultivos del mundo en caso de que suframos una enfermedad o catástrofe mundial en algún momento del futuro. Esta bóveda garantizará que todavía tendremos los recursos naturales necesarios para cultivar alimentos en la tierra. Si un hongo mutado infecta todo el maíz, el trigo y el arroz que se cultivan en todo el mundo, todavía tenemos las semillas guardadas dentro de la bóveda de Svalbard como último recurso para nuevos cultivos. Número 2. Pueblo abandonado de muñecas en Japón. Hay muchos lugares remotos y solitarios, pero ninguno tan escalofriante como Nagoro. Este pueblo situado en la isla de Shikoku parece sacado de una película de terror. Sus habitantes no son personas, sino muñecos de paja, unos 350 en total. Todos fueron hechos por una mujer que volvió al pueblo después de muchos años y se encontró con que casi todos se habían ido o habían muerto. Para llenar el vacío, empezó a crear muñecos que representaban a los antiguos vecinos y los colocó en los lugares donde solían estar. Hoy en día, los muñecos parecen tener vida propia. Algunos están sentados en las casas, otros en las aulas de la escuela y otros en diferentes rincones del pueblo. Recorrer Nagoro es una experiencia única, siempre y cuando no le tengas miedo a las muñecas. Número 1. Misteriosa Isla Mingo. A simple vista, no te imaginarías que hay cientos de viviendas en la diminuta isla de Mingo. Esta isla rocosa se encuentra en el
Lago Victoria, entre Uganda y Kenia, debido a que la isla está situada en una zona rica en pesca. Hay una disputa entre los dos países por su soberanía. La isla no tiene más de 4.000 metros cuadrados, pero alberga a más de 500 personas. Las casas en esta pequeña roca están construidas con chapas metálicas y la mayoría de la gente vive en la pobreza. Hasta el día de hoy, el número de habitantes de esta isla sigue aumentando. Cuéntanos en los comentarios qué es lo más extraño que has descubierto mientras viajabas. También echa un vistazo a nuestros otros videos interesantes que aparecen en la pantalla y nos vemos en el próximo. Cuídense todos.